En mi cumpleaños, me levanté frente a todos con un ojo morado. El lugar se quedó en silencio. Mi hijo dijo con orgullo, fue mi esposa quien le enseñó a respetar. Mi nuera sonrió con arrogancia, pero entonces mi hermano se acercó a mi hijo y le dijo algo que lo cambió todo. Me llamo Ana, tengo 58 años y vivo en la casa que mi esposo Oscar me dejó tras su muerte hace 5 años. Es una casa grande, llena de recuerdos, con un jardín que aún cuido como si él estuviera aquí. Oscar siempre decía que este lugar era nuestro refugio, y yo he tratado de mantenerlo así. Pero este cumpleaños, el número 58, todo se vino abajo de una manera que nunca imaginé. Mi hijo Daniel, de 30 años, siempre fue mi mundo. Desde pequeño era cariñoso, siempre con un abrazo listo para darme. Cuando se casó con Verónica hace un año, me alegré por él. Ella parecía una buena mujer, sonriente, educada, siempre con algo amable que decir. Pero cuando se mudaron conmigo, todo cambió. Daniel había perdido su trabajo, y Verónica convenció a mi hijo de que vivir en mi casa sería temporal para ahorrar dinero. Acepté porque quería ayudarlo, pero pronto me di cuenta de que Verónica tenía otros planes. Al principio, eran cosas pequeñas. Verónica movía muebles, decía que quería modernizar la casa. Guardaba mis cosas en cajas, como si fueran basura. Ana, esto ya no se usa, me decía con una sonrisa que escondía algo. Intenté no hacer caso, pero cada cambio era como un golpe. Esta es mi casa, la que construí con Oscar, y de repente sentía que no pertenecía aquí. Daniel no veía nada malo. Mamá, no hagas drama, me decía cuando intentaba hablarle. Yo callaba para no pelear con él, pero Verónica no paraba. Sus comentarios se volvieron más crueles. Ana, a tu edad deberías descansar más, decía, como si yo fuera una vieja inútil. Una vez, encontré mi vajilla favorita, la que compramos Oscar y yo en nuestro 10º aniversario, tirada en una caja en el garaje. Cuando le pregunté, Verónica se rió, pensé que querrías algo más práctico. Daniel, en lugar de defenderme, solo decía, mamá, déjala en paz. Me sentía atrapada en mi propia casa, como si fuera una invitada no deseada. Intenté hablar con Daniel a solas, pero Verónica siempre estaba ahí, interrumpiendo. Él estaba tan enamorado que no veía cómo ella me estaba borrando de mi propio hogar. Cada día era más difícil mantener la calma. Me sentía sola, desplazada, pero no quería rendirme. Esta casa era lo único que me quedaba de Oscar, y no iba a dejar que me la quitaran. Llegó mi cumpleaños, y quise hacer algo especial. Invité a mi hermano Marcos, a unos amigos y a Ángel, el abogado de la familia y amigo de Oscar. Preparé la mesa con cuidado, usé la vajilla que rescaté del garaje, cociné mis platillos favoritos. Por un momento sentí que la casa volvía a ser mía. Pero esa mañana, todo se derrumbó. Estaba en la cocina terminando un pastel cuando Verónica entró. Ana, ¿por qué sigues usando esas cosas viejas?, dijo, señalando la vajilla. Intenté ignorarla, pero ella siguió, deberías dejar que yo me encargue. No tienes por qué esforzarte. Algo en mí explotó. Le dije que esta era mi casa y que yo decidía. Su sonrisa se borró, y sus ojos se volvieron fríos. No seas ridícula, Ana. Esta casa es de Daniel ahora, y yo soy su esposa, dijo. Antes de que pudiera responder, me empujó. No fue fuerte, pero tropecé y me golpeé contra la mesa. El dolor en mi ojo fue instantáneo. Me miré en un espejo y vi el moretón formándose. Verónica no se disculpó, solo dijo, mira lo que me haces hacer, y se fue. Quise cancelar la fiesta, pero los invitados ya estaban por llegar. Cubrí el moretón con maquillaje, aunque no sirvió de mucho. Cuando llegaron, todos lo notaron. Intenté sonreír, hacer como si nada, pero el ambiente estaba tenso. Verónica actuaba como si no hubiera pasado nada, sirviendo comida y riendo con todos. Entonces, Daniel se levantó para hacer un brindis. Pensé que diría algo lindo, pero en cambio, dijo, quiero brindar por Verónica, que ha sabido poner orden en esta casa. Mamá, a veces hay que aprender a respetar, ¿no? Y señaló mi ojo morado. El silencio fue absoluto. Todos me miraban, y yo solo quería desaparecer. Verónica sonrió, como si hubiera ganado algo. Pero entonces, mi hermano Marco se levantó. Su cara estaba seria, más seria de lo que nunca la había visto. Caminó hacia Daniel y le dijo, siéntate, hijo. Hay cosas que necesitas saber. Llamó a Ángel, que sacó una carpeta de su maletín. Ana, Oscar dejó una cláusula en su testamento que nunca mencionamos porque no creíamos que sería necesario. Pero hoy lo es, dijo Ángel. Mi corazón latía fuerte. No sabía de qué hablaba, pero vi que Verónica se puso pálida. Ángel explicó que Oscar había puesto una condición: si yo era forzada a dejar la casa, por cualquier motivo, la propiedad no pasaría a Daniel. Iría a una organización benéfica que Oscar apoyaba. La casa era mía,
legalmente, hasta que muriera, y nadie podía quitármela. El silencio en el comedor era tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Todos los ojos estaban puestos en Ángel, en la carpeta que tenía en las manos, y luego en Verónica, que intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Daniel, sentado a su lado, la miró con una mezcla de confusión y algo más, como si por primera vez empezara a dudar de ella. ¿Qué significa esto?, preguntó, con la voz quebrada. Ángel no se inmutó. Abrió la carpeta y sacó unos papeles. Ana, Oscar fue muy claro cuando redactamos el testamento. Sabía lo mucho que esta casa significaba para ti, y quería protegerte. Pero hay más. Hizo una pausa, miró a Verónica y continuó, hace unas semanas, Marcos me pidió que investigara un poco. Algo no le cuadraba, y tenía razón. Marcos, que estaba de pie junto a Ángel, cruzó los brazos. Siempre había sido protector conmigo, pero esa noche parecía un león listo para saltar. Habla, Ángel, dijo. Que todos sepan quién es esta mujer. Verónica se levantó de un salto. Esto es ridículo, gritó, tratando de sonar indignada, pero su voz temblaba. No tienen derecho a acusarme de nada, soy la esposa de Daniel. Intentó tomar la mano de mi hijo, pero él la apartó, apenas un movimiento, pero suficiente para que todos lo notáramos. Ese pequeño gesto me dio un rayo de esperanza, aunque aún no entendía todo. Ángel levantó una mano para calmarla. Verónica, siéntate. Esto no es una acusación, son hechos. Sacó una hoja de la carpeta y empezó a leer. Verónica Ramírez, también conocida como Verónica Salazar en algunos círculos. Deudas de juego por más de $100,000, 2 denuncias por fraude en otras ciudades y un historial de acercarse a familias con propiedades valiosas, ¿te suena familiar? El rostro de Verónica se descompuso. Intentó reír, pero salió como un jadeo nervioso. Eso es mentira. No sé de qué hablas. Pero nadie le creía. Los invitados murmuraban, y hasta Daniel la miraba como si la viera por primera vez. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque alguien más veía lo que yo había sentido por meses, pero rabia porque esta mujer había engañado a mi hijo y me había hecho daño en mi propia casa. Daniel, dijo Verónica, girándose hacia él con ojos suplicantes. No les creas. Esto es un ataque contra mí, contra nosotros. Pero Daniel no respondió. Solo miraba los papeles que Ángel había puesto sobre la mesa. Eran copias de documentos, estados de cuenta, denuncias, incluso una foto de Verónica en un casino, riendo con un hombre que no era mi hijo. Marcos dio un paso adelante. Ana, lo sospechamos hace un tiempo. Verónica no solo quería controlar la casa, quería quedársela. El plan era hacerte parecer incapaz, decir que no podías vivir sola y convencer a Daniel de que te internaran en una residencia. Así, ella y Daniel se quedarían con todo. Hizo una pausa y miró a mi hijo. ¿De verdad creías que ese empujón de hoy fue un accidente? Esto lleva meses planeándose. Daniel se puso pálido. Mamá, yo, no sabía nada de esto, dijo, mirándome. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto en él desde que Verónica llegó, arrepentimiento. Pero no podía responderle. Todavía sentía el dolor de sus palabras durante el brindis, cuando justificó el moretón en mi cara. Quería creerle, pero mi corazón estaba demasiado herido. Daniel, no seas estúpido, soltó Verónica, perdiendo toda su fachada de dulzura. Todo esto es una trampa. Tu madre siempre ha sido una carga, y tú lo sabes. Esas palabras fueron como un cuchillo. Los invitados jadearon, y hasta Ángel, que siempre era calmado, apretó la mandíbula. Pero fue Marcos quien actuó. Fuera de esta casa, dijo, señalando la puerta. Tienes hasta mañana por la mañana para recoger tus cosas y largarte. Si no, llamamos a la policía. Verónica intentó protestar, pero Marcos la cortó, no estoy pidiendo tu opinión. Esto se acabó. La fiesta terminó en un caos silencioso. Los invitados se fueron uno a uno, algunos murmurando palabras de apoyo, otros sin saber qué decir.
Verónica se encerró en la habitación de invitados y Daniel se quedó en el comedor, con la cabeza entre las manos. Yo no sabía qué hacer. Quería abrazarlo, pero también quería gritarle por haber sido tan ciego. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama, mirando una foto de Oscar. Me protegiste, amor, susurré, tocando el marco. Pero el dolor seguía ahí. A la mañana siguiente, Verónica se fue. No dijo adiós, solo dejó una maleta y un aire de derrota. Daniel no salió de su cuarto, y yo no sabía cómo acercarme a él. Marco se quedó conmigo, asegurándose de que todo estuviera bien. Ana, esto no termina aquí, me dijo. Daniel tiene que decidir de qué lado está. Pero tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Los días siguientes fueron un torbellino. Ángel se encargó de los aspectos legales, asegurándose de que Verónica no pudiera reclamar nada. Encontramos más pruebas de sus deudas y estafas, y Ángel presentó una orden de restricción para mantenerla lejos de mí y de la casa. Pero el verdadero problema era Daniel. Él estaba destrozado, atrapado entre la vergüenza y el amor que aún sentía por Verónica. Intentó hablar conmigo un par de veces, pero yo no estaba lista. Mamá, lo siento, me decía, pero sus palabras se sentían vacías. Había elegido creerle a ella antes que a mí, y eso no se borraba con un lo siento. Una tarde, lo encontré en el jardín, mirando el viejo roble que Oscar plantó hace años. Mamá, no sé cómo arreglar esto, dijo, sin mirarme. Pensé que ella me amaba, que quería lo mejor para nosotros. Pero ahora veo que todo fue una mentira. Por primera vez, sentí lástima por él. Pero también estaba furiosa. Daniel, me dejaste sola, le dije. Me humillaste frente a todos, ¿cómo crees que me siento? Él no respondió, solo bajó la cabeza. Marcos me convenció de que Daniel necesitaba ayuda. No está bien, Ana. Está perdido. Déjalo quedarse, pero ponle límites. Acepté, aunque no fue fácil. Daniel se quedó en la casa, pero dormía en el cuarto de huéspedes, y apenas hablábamos. Empezó a ir a terapia, algo que nunca pensé que aceptaría. Yo también comencé a hablar con una terapeuta, porque el dolor de todo esto era demasiado para llevarlo sola. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en Daniel. Una mañana, me dejó una taza de café en la mesa, como solía hacer cuando era más joven. Otro día, arregló una lámpara que se había roto. Eran gestos pequeños, pero significaban algo. Sin embargo, la confianza estaba rota, y no sabía si algún día podríamos recuperarla. Verónica, mientras tanto, seguía enviando mensajes a Daniel, intentando convencerlo de volver. Él me los mostró, diciendo, no quiero volver con ella, mamá. Pero no sé cómo seguir adelante. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Daniel habló. Mamá, voy a terminar con esto. Voy a pedir el divorcio. Sus palabras me sorprendieron, pero también me dieron esperanza. No era solo por librarse de Verónica, sino porque parecía que él quería cambiar. Necesito ser mejor, por ti y por mí, dijo. No supe qué responder, pero por primera vez en meses, sentí que mi hijo estaba volviendo. La casa empezaba a sentirse mía otra vez. Cambié las cortinas que Verónica había puesto, saqué mi vajilla del garaje, planté nuevas flores en el jardín. Pero aún había una sombra sobre nosotros. Daniel estaba luchando, y yo también. Sabía que el camino sería largo y que aún había mucho por resolver. Verónica no se rendiría tan fácil, y yo necesitaba encontrar una manera de sanar, no solo por mí, sino por la relación con mi hijo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Daniel seguía en terapia, y aunque no hablábamos mucho, notaba que estaba intentando cambiar. A veces lo encontraba en la cocina, preparando café como cuando era niño, o arreglando algo en la casa sin que yo se lo pidiera. Eran gestos pequeños, pero me daban esperanza. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar con él, algo en mí se frenaba. Todavía recordaba sus palabras en mi cumpleaños, cuando justificó el moretón en mi cara. Ese dolor no desaparecía tan fácil. Verónica, como sospechaba, no se quedó quieta.
A pesar de la orden de restricción, empezó a mandar mensajes a Daniel, primero suplicando, luego amenazando. Si no me das dinero, contaré mi versión de la historia, escribió una vez. Daniel me mostró los mensajes, con la cara llena de vergüenza. Mamá, no voy a ceder, dijo. Quiero terminar con esto. Y lo hizo. Con la ayuda de Ángel, presentó los papeles del divorcio. Verónica intentó pelear, exigiendo una parte de la casa o dinero, pero la cláusula del testamento de Óscar era clara y Ángel tenía pruebas de sus estafas. No tuvo más opción que firmar y desaparecer. Pero el daño ya estaba hecho. Daniel estaba destrozado. Una noche, lo encontré sentado en el porche, mirando el cielo. Mamá, ¿cómo pude ser tan estúpido?, dijo. Te hice daño, y no sé si algún día me vas a perdonar. Sus palabras me golpearon duro. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no podía mentir. Daniel, te amo, pero lo que pasó me rompió, le dije. Necesito tiempo. Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos siendo honestos. Mi terapeuta me ayudó a entender que sanar no significaba olvidar. Ana, tienes derecho a estar herida, pero también a poner límites, me dijo. Decidí que Daniel podía quedarse en la casa, pero con condiciones. Tenía que seguir en terapia, buscar trabajo y respetar mi espacio. Él aceptó sin dudar. Poco a poco, empezó a trabajar como freelance, haciendo pequeños proyectos de ingeniería. Verlo esforzarse me recordaba al Daniel de antes, el que siempre tenía una sonrisa para mí. Un día, mientras arreglaba el jardín, Daniel se acercó con una caja. Mamá, encontré esto en el garaje, dijo. Era una vieja caja de fotos que Óscar y yo guardábamos. Nos sentamos en el porche y empezamos a mirarlas, fotos de cuando Daniel era pequeño, de nuestras vacaciones en la playa, de Óscar riendo con su sombrero favorito. Por primera vez en meses, reímos juntos. Papá estaría furioso conmigo, dijo Daniel, con la voz baja. No, respondí. Estaría orgulloso de que estás intentando arreglar las cosas. Fue un momento pequeño, pero importante. Sentí que algo entre nosotros empezaba a sanar. Unos meses después, Daniel me sorprendió. Mamá, conocí a alguien, dijo una tarde mientras comíamos. Se llamaba Lorena, una maestra de primaria que conoció en un proyecto comunitario. Al principio, me puse en guardia. No quería volver a pasar por lo mismo. Pero cuando la conocí, fue diferente. Lorena era amable, directa, sin dobles intenciones. La primera vez que vino a casa, notó la vajilla en la mesa y dijo, Ana, esto es precioso. Parece que tiene una historia. Sonreí, algo que no hacía con extraños desde hace tiempo. Le conté de Óscar, de cómo compramos esa vajilla en un viaje. Ella escuchó, genuinamente interesada, y no intentó cambiar nada. Lorena se convirtió en una presencia tranquila. No invadía mi espacio, no hablaba de modernizar nada. Una vez, incluso me ayudó a plantar rosas en el jardín. Daniel la miraba con una alegría que no había visto en él desde antes de Verónica. Pero lo que más me conmovió fue cuando Lorena me dijo, en privado, Ana, esta es tu casa. Nunca quisiera que sintieras que no perteneces aquí. Esas palabras fueron como un bálsamo. No era solo que respetara mi hogar, era que entendía lo que significaba para mí. Con el tiempo, Daniel y yo empezamos a hablar más. No era como antes, y tal vez nunca lo sería, pero estaba bien. Una noche, mientras cenábamos los tres, Daniel dijo, Mamá, gracias por no rendirte conmigo. No supe qué responder, solo le apreté la mano. Lorena sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió llena de vida, no de tensión. Verónica intentó contactar a Daniel una última vez, meses después del divorcio. Envió un correo diciendo que estaba en problemas, que necesitaba ayuda. Daniel me lo mostró y dijo, no voy a responder. Ella ya no es parte de mi vida. Fue un alivio, pero también una confirmación de que mi hijo estaba creciendo. Había aprendido, a un costo alto, pero lo había hecho.
Un año después de mi cumpleaños, organicé otra cena, esta vez pequeña. Solo Marcos, Ángel, Daniel, Lorena y yo. Puse la mesa con la vajilla de siempre, cociné los mismos platillos, pero esta vez no había moretones, ni silencios incómodos. Reímos, contamos historias, y cuando Daniel levantó su copa para un brindis, dijo, por mamá, la mujer más fuerte que conozco. Todos aplaudieron, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de esconderme. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el jardín, mirando las estrellas. Pensé en Oscar, en cómo su amor por mí seguía protegiéndome, incluso ahora. Pensé en Daniel, en el camino que habíamos recorrido, en las heridas que aún llevábamos, pero también en la esperanza que empezaba a crecer. Me di cuenta de que la casa no era solo paredes y recuerdos, era un lugar donde había aprendido a ponerme primero, a establecer límites, a no dejar que nadie me quitara lo que era mío. No sé si Daniel y yo volveremos a ser como antes, pero ya no siento que tengo que forzarlo. Estamos construyendo algo nuevo, paso a paso. Lorena se ha convertido en parte de nuestras vidas, y aunque soy cautelosa, me gusta verla con Daniel. La casa está en paz, y yo también. A veces, miro las flores que planté y pienso en lo que aprendí, que el amor no significa dejar que te lastimen, y que la fuerza no es solo resistir, sino saber cuándo decir basta.